Bueno, a pesar del invierno, nos vamos acostumbrando de a poco a tener también un poco de calor de comunidad, ¿no? Volver a encontrarnos presencialmente me parece que es algo para celebrar y agradecer a Dios. Quería compartir en el Evangelio de hoy, que venimos escuchando semana tras semana en diversas partes, algunas ideas que me parecen nos deja el relato de Marcos, nos hace mirar el evangelista Marcos y que me parece que son interesantes para vivir nuestra vida de cristianos. En primer lugar, recordemos que durante estas semanas, compartiendo el Evangelio de Marcos, lo que hemos visto es a Jesús enseñando, y enseñando acerca del reino de Dios, y enseñando con parábolas. Y hacia el final de las enseñanzas de Jesús, Marcos nos deja, como escuchamos recién, un pequeño detalle. Al atardecer del mismo día, Marcos quiere que sepamos que Jesús ha estado enseñando hasta el cansancio, pero en el mismo día empieza a relatarnos una historia que no tiene que ver con parábola, sino que tiene que ver con la comunidad de los discípulos, que tiene que ver con la comunidad de Jesús. De alguna manera esas parábolas, esas enseñanzas del reino que iluminaban la sabiduría y el conocer de los discípulos, ahora se hacen realidad en lo concreto, porque sabemos que la fe no es una idea, no es algo que podemos pensar, es algo en todo caso que involucra toda nuestra vida y tenemos que vivir. Bueno, todo lo que ha enseñado Jesús ahora, el mismo día, hacia el final del día, ya se lo tiene que vivir la comunidad de los discípulos, la comunidad que va siguiendo y descubriendo quién es en el fondo Jesús. La primera cosa que me parece importante, Jesús les dice, crucemos a la otra orilla. Y los discípulos, a pesar de que había gente, a pesar de que había barca, parece como si lo apresaran a Jesús. Lo tomaron, dice el Evangelio, lo pusieron y se lo llevaron. Y entonces empezaron a andar y se desata un fuerte vendaval. Los discípulos escuchan el mandamiento de Jesús, pero no prestan atención a cómo viven eso que les pide Jesús. En vez de dejar que Jesús se despida de la multitud, como en otros tramos del Evangelio, lo sacan de la multitud. Ellos son los que se despiden y los que empiezan a navegar. Y si había otra barca al costado, no importa, son ellos los que tienen que cruzar a la otra orilla. Y Jesús, de alguna manera, Marcos nos lo pinta como alguna queja de Jesús. Bueno, si ustedes son los que deciden, yo me quedo a dormir. Bueno, si deciden ustedes, yo duermo. La comunidad decide y Jesús se queda callado. Y viene el vendaval. ¿Y la comunidad qué hace? Lo quiere despertar a Jesús. Una tentación que podemos tener a la hora de construir el reino es escuchar y pensar qué es el reino, pero construirlo a nuestra medida, con nuestros modos, con nuestras ideas, con nuestras formas, y olvidarnos de Jesús. Las primeras comunidades cristianas, cuando salían a evangelizar, tenían a veces esta tentación. Lo hemos escuchado de los discípulos. Hay otros enseñando y sanando en tu nombre. No se lo podemos permitir. Sin embargo, Jesús les dirá, no se hagan problema. Si lo hacen en mi nombre, vienen de Dios. A veces podemos tener la tentación de apresar a Jesús como hacen los discípulos. Y frente a las dificultades eso se rompe. Una comunidad que camina por sí misma, sin escuchar a Jesús, sin seguir el camino de Jesús, es una comunidad que está destinada al fracaso, a la desesperación, a salir corriendo, podríamos decir, en medio de la dificultad. En medio de la tormenta están como desesperados porque entonces no tienen nada para hacer. Y le preguntan a Jesús, aquel que han apresado, ¿no te importa que muramos? ¿No te importa que perezcamos? Bueno, a Jesús sí le importa. Por eso va a callar al mar y a silenciar al viento. Pero lo primero es descubrir que Él es el que guía el camino de la comunidad. La segunda cosa, Jesús calla el viento, silencia el estruendo del mar y nos recuerda de dónde viene. La primera lectura tomada del libro de Job nos dice que Dios habló desde la tormenta. La tormenta para nosotros es un fenómeno natural, pero para la época de Jesús, para el pensamiento antiguo, la tormenta en medio del océano
era el lugar donde el hombre no podía hacer nada. Si nosotros nos paramos en la inmensidad del mar, nos damos cuenta que somos insignificantes. Y esa era la sensación que tenían los antiguos, los que compartían la vida con Jesús. Frente a tal inmensidad del océano, no somos nada, somos muy pequeños. Jesús puede hablar ahí. Y eso, para los que acompañaban a Jesús, significaba que este hombre venía de Dios. En medio de una comunidad que elige su propio camino, que decide cómo andar, Dios no se queda callado. Y es importante entonces ser capaces de, en medio de muchas voces, escuchar la voz del Maestro. Ser capaces de entrar en contacto con Jesús, no por el miedo, como los discípulos que están aterrados y lo salen a buscar, sino por el asombro. El asombro abre un mundo nuevo a la fe. Son algunos los que desde la soberbia se acercan a Jesús y dirán: este es el hijo del carpintero, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, este blasfema porque se hace hijo de Dios. Son otros los que por decidir van con miedo. Los que pueden entrar en contacto con Jesús son los que se dejan sorprender. Jesús siempre sorprende nuestra vida, sorprende nuestro corazón y sorprende el camino de nuestra comunidad. La comunidad es una comunidad que se deja sorprender por lo que Jesús va haciendo. Lo tercero y lo último que quería compartir es la pregunta final. ¿Quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? El relato ha empezado con las enseñanzas de Jesús. Ha seguido con la decisión de los discípulos, pero termina con una pregunta que nos llega a nosotros. El que va leyendo el Evangelio conoce toda la historia, pero al final está llamado a responder. Dios no quiere que nosotros simplemente hagamos caso, sino quiere que decidamos. Frente a Jesús hay que elegir. No se puede estar como si nada hubiera pasado. ¿Quién es este? Esta pregunta que se hace en medio del temor también se nos hace hoy a nosotros, personalmente y como comunidad. ¿Quién es este que hasta aquello que es inmenso le hace caso? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los que le hacemos caso o los que no le hacemos? ¿Los que entramos en diálogo con Jesús o los que seguimos meramente nuestro camino? Vamos a pedirle al Señor entonces hoy que nos ayude a vivir estas tres realidades. La primera, que podamos ser una comunidad que escuchando el mandato de Jesús no elige su propio camino, sino que elige hacer el camino de Jesús. Y entonces hacen lo más propio que hacen los cristianos, ser discípulos, ser seguidores, caminar detrás del Maestro. Lo primero, que seamos una comunidad de discípulos. Lo segundo que le pedimos es que en medio de la dificultad de la historia, en medio de las tormentas y sintiéndonos comunidad, estando juntos, seamos capaces de descubrir su voz. En medio de tantas voces, en medio de tantas cosas, poder escucharlo a Él, sorprendernos y entonces poder creerle. Y lo tercero, que esta pregunta que resuena desde el comienzo del Evangelio también sea una pregunta que nos transforme la vida, que no nos deje iguales, sino que nos vaya transformando para poder entonces sí creer y vivir realmente nuestra fe. Comunidad discípula, comunidad que escucha, comunidad que elige. Que el Señor nos ayude a vivir estas tres cosas. Creo en Dios,